de nuevo acá en Acción Positiva. Estamos ya en el mes de julio, prácticamente el año está yéndose muy rápidamente. La temporada de lluvias ha estado con nosotros bastante fuerte, como esperado para esta época del año, y obviamente se ha venido acompañando por las situaciones que desafortunadamente se repiten constantemente en nuestra Guatemala por la falta de previsión, por la falta de mantenimiento, por la falta de realmente un plan nacional tanto de desastres, pero sobre todo por la falta de una buena operación de un sistema de mantenimiento al sistema carretero, al sistema de puentes, etcétera. Es así que los vecinos de Villanueva se sorprendieron en la madrugada del día 14 por un agujero que les apareció en el kilómetro 15 de esta carretera tan importante que es la vía de comunicación hacia todo lo que es el área sur. Acá pues, vemos ya en las imágenes en las cuales este agujero empieza a paralizar el tráfico. Como digo, una arteria tan importante que verdaderamente es vital para Guatemala. Aparte de lo que está sucediendo en esta importante arteria, sabemos que, por ejemplo, en otras áreas del país, en el kilómetro 24 de la ruta interamericana, también se produce un deslave muy importante, el cual bloquea todo el acceso hacia lo que es el occidente, hacia la Antigua y luego pues hacia Chimaltenango y todas estas regiones. Vemos también cómo los puentes están cayendo. Aquí observamos este puente en San Luis Jilotepeque, el cual también está caído. Una frase interesante que dice alguien a quien deberíamos de tener credibilidad y dice, no es que los puentes se hagan mal, sino es que cada vez es más el agua que pasa por ellos. Realmente pues un pensamiento, diríamos, contrario a lo que la realidad nos está señalando. Resulta pues rápidamente que este agujero que vemos allá en la carretera, el kilómetro 15 de Villanueva, poco a poco se va ampliando y poco a poco empiezan a producirse los tremendos congestionamientos que están relacionados con el hecho de que esta importante vía conduce prácticamente a toda el área del sur. Los efectos son inmediatos. Diferentes opiniones empiezan inmediatamente. Señor Bartel Monroy, su secretario de Conred, señala ante el Congreso de la República que es producto de una falla geológica. Insibube, por su parte, menciona que es en un mapeo hecho alrededor de hace de 40 años, las fallas detectadas eran de 1 kilómetro en el área, aunque pueden ser mayores. Entonces observamos que se manejan dos hipótesis. Una, que colapsó un colector de agua en la parte posterior y que es parte del viaducto que hay en el lugar. Y este tiene una conexión directa para desfogar hacia el río Villalobos. Y la segunda hipótesis es que ocurrieron movimientos sísmicos en el área y se cree que puede ser una falla temporal. Las autoridades de Conred y del INSIBUMI utilizan un georradar en la zona del hundimiento para determinar la profundidad de la grieta y el daño real. Conred no recomendó rellenar con concreto el socavamiento de Villanueva, sin antes efectuar estudios pertinentes. Se señala que el colector está situado a 18.5 metros de profundidad y que aún llegando a 17 no se alcanza, hay que seguir adelante y que para realizar esos trabajos probablemente se necesitaría instalar un puente Bailey de 100 metros de largo, habiendo únicamente disponibilidad para uno de 30 metros. Sin embargo, interesantemente y en una forma extraña, las autoridades que les corresponde optaron por rellenarlo. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, que se ponen dentro de ese agujero por decisión extraña, estrafalaria, aunque pues obviamente tiene otros significados, 1.100 metros cúbicos de un material llamado lodocreto.
Aquí estamos viendo cómo esto se aplica. Y ese lodo Creto, increíblemente, tiene un costo reportado de 24.5 millones que se fueron al hoyo, como decimos en Guatemala, porque con las lluvias subsiguientes inmediatamente se diluyó, se perdió, prácticamente se fue. Viene una declaración en el cual el director de Covial indicó que 1.100 metros cúbicos de concreto se perdieron luego de que la grieta simplemente se los tragó con el agua que llegó. 24.5 millones tirados al hoyo, literalmente. Después empiezan consultas. Incluso llaman, por ejemplo, a ingenieros del cuerpo de ingenieros de la base militar de Estados Unidos en Panamá y vienen a dar su opinión. Ahí no hay injerencia extranjera, ¿verdad? Ahí sí vienen a apoyar, pues por lo menos a traer una luz en qué hacer y no tirar dinero como hicieron con estos millones. Es una actitud inexplicable que realmente debe ser investigada a fondo porque no pueden tirarse así 24 millones de quetzales. De todas maneras, esta maquinaria va a seguir excavando y excavando y excavando. Actualmente se habla que van más de 11 metros, pero que tienen que llegar por lo menos a unos 18 metros de profundidad para poder tener verdaderamente un acercamiento al colector que se supone que es el que está causando este problema. Aquí observamos los trabajos que se están realizando y cómo hay un intenso trabajo de maquinaria. Desafortunadamente, como ya hemos visto, estos trabajos se han realizado en una forma poco coordinada, en una forma poco científica y sin tomar en cuenta, pues obviamente, asesorías importantes que podíamos tener. Opiniones importantes y sobre todo calificadas, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros de Guatemala instó a convocar de manera urgente una instancia técnica en la cual converjan especialistas en la materia y abordar desde las diferentes aristas y de forma integral las potenciales soluciones en el corto, mediano y en el largo plazo. Deben de ser ingenieros civiles con la debida colegiación profesional quienes realicen la planificación, supervisión y ejecución de proyectos de infraestructura, pues son ellos quienes poseen la formación que permite la realización de proyectos de calidad. Acá vemos también que la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, una institución seria que hemos visto que emite juicios muy importantes, señala, por ejemplo, que la cooptación de la clase política de las entidades encargadas de la infraestructura física del país introduce altos grados de corrupción y que obviamente hacen la función sin tener experiencia ni tener capacidad. Y esto realmente viene a dañar la infraestructura nacional en una forma significativa. Volvemos a tener pues, ese aparecimiento de la corrupción. Y todo esto favorece la ausencia de ingeniería, favorece el empirismo y la impunidad, colocando en la dirección de entidades que deberían de ser dirigidas por personas capacitadas a personal sin capacidad ni experiencia necesarias para dirigirlas eficientemente. Pues sigue la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala haciendo importantes señalamientos, como por ejemplo es necesario mencionar que la ejecución actual de obras no cumple o no llega o no existen en ella los valores éticos y morales, además del incumplimiento de las normativas técnicas y legales para desarrollar proyectos sanos y transparentes. La Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala hace un llamado en el cual está pidiendo que verdaderamente esta situación cambie, porque nosotros no llegamos al desastre que estamos viviendo en nuestras carreteras de un momento a otro. Esto ha sido una historia desafortunadamente crónica de corrupción, de obras entregadas por clientelismo,
por amistad, por nepotismo, y que ha resultado pues en lo que hoy tenemos: capas mínimas de asfalto, puentes que se caen al primer lluvia que les llega, y no porque llegue más agua, simplemente porque lo que no tienen es el hierro suficiente. Siempre se señala, por ejemplo, el puente de los esclavos. Este puente fue construido en 1500 y está todavía de pie. Un puente construido por los españoles y sin embargo ha resistido la fuerza, el embate del río Los Esclavos cuando verdaderamente pues va lleno de agua. ¿Por qué ese puente sí está parado y se mantiene mientras las construcciones actuales realmente no soportan el menor de los embates de la naturaleza? Una naturaleza que sabemos está presente siempre en Guatemala. Para platicar un poco sobre este tema, pues hemos invitado a un distinguido visitante, el licenciado Aquiles Fayase, a quien vamos a dar la bienvenida en este momento. El licenciado Fayase es también ingeniero civil y fue constituyente de la asamblea que redactó la actual constitución. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva. Muy buenas noches, Francisco. Buenas, gusto estar con usted por primera vez y su audiencia. Buenas noches también. Muchas gracias, Aquiles. Es la primera vez, pero habíamos estado ya a punto de estar en ocasiones anteriores que por alguna razón no funcionó. Bueno, hoy nos reúne acá de nuevo, pues, tocar temas de interés nacional, los cuales muchas veces son desafortunados en el sentido que son originados por corrupción, que son originados por incapacidad. Y en este caso en concreto hemos venido hablando desde el principio del programa del caso del agujero, del hoyo, del abismo que se abrió en el kilómetro 15 de la carretera en Villanueva. Usted ha hecho algunos comentarios al respecto. Y mi primera pregunta para usted sería, Aquiles, ¿tiene alguna credibilidad la historia del Odocreto? Esa historia está peor que Blancanieves o los 7 enanos o el lobo feroz. Definitivamente no es creíble. Fíjese que los números no dan. Para empezar, el ministro de Comunicaciones y el alcalde de Villanueva, los dos bachilleres, dicen que los ingenieros de Guatemala no tienen la capacidad de resolverlo. Si ellos no son ingenieros, ¿cómo dicen que no hay capacidad de resolverlo? En Guatemala hay ingenieros graduados en el MIT, en Stanford, de nivel mundial. Entonces, sí se puede. Lo segundo es, ¿a quién se le ocurre que si se abre un hoyo, la solución sería llenarlo y taparlo? Hay que hacer lo que ya están haciendo ahorita, que es abrirlo, determinar la causa del problema, solucionar el problema y reconstruir encima. Ese es el procedimiento de ingeniería. Tercero es que el agujero, cuando se abrió, tenía dimensiones de 3 metros más o menos por 4, 3 por 4 metros, y ignoramos la profundidad, pero pongamos que hayan sido 5 o 8 metros de profundidad. Esto es imposible que quepan allá adentro 1,100 metros cúbicos. Para que se den una idea, la audiencia, digamos, en ingeniería hay 2 medidas básicas, el metro y el kilogramo. Un metro es cuando usted da un paso largo, eso es un metro lineal. Cuando usted da un paso largo y cruza uno de sus lados y vuelve a regresar, es un metro cuadrado, así es como nos venden las casas o como nos alquilan los terrenos. Y el metro cúbico es ese 1 metro por 1 metro y por 1 metro de altura, la capacidad que se puede llenar adentro. Es como nos venden el agua en las pipas. Entonces, para hacerlo sencillo, 1,100 metros cúbicos de concreto o de lodocreto o lo que sea que hayan echado, equivale a 200 camiones de mixto lixto, 230 camionadas de agua, 200 pipas de agua. El mismo alcalde en el 17 de junio, en un video de YouTube que subió a redes, dice que fueron 250 camiones. Dígame usted, ¿dónde caben en ese hoyo hoy?
250 camiones. Y eso que ya llevan 4 días trabajando, ya escarbaron 17 metros de profundidad, que son 4 o 5 sótanos, por 10 metros de ancho, por 25 metros de fondo. Hoy apenas cabría ahí el concreto o lodocreto. Entonces, los números simplemente no dan. Y sobre todo, el costo, 24 millones. Si digamos que fuera cierto lo que dice el alcalde de 1,100 metros, eso en términos de camionadas de mixto-lixto son 200 camionadas. Cada camionada vale 5,000 quetzales. 200 camionadas por 5,000 quetzales es 1,000,000 de quetzales. Suponiendo que todo fuera cierto, ¿dónde están los otros 23 millones? Así de fácil. Suponiendo que le creamos al ministro, le creamos al alcalde y le creamos a los de la constructora. Creámosle, digamos que está bien. Pero eso cuesta 1,000,000 de quetzales, no cuesta 24. Faltan 23 millones, señores. Entonces, ¿dónde estamos? Yo creo definitivamente, Aquiles, de que esa pregunta que usted se hace es la pregunta que se hacen o nos hacemos todos los guatemaltecos. Por ejemplo, usted mencionaba aspectos importantes, como es el hecho de que en algún punto, creo que fue el ministro de Comunicaciones quien dijo que en Guatemala no había ingenieros capacitados para ello. Obviamente nosotros sabemos que definitivamente los hay. Incluso la Asociación de Ingenieros Jubilados públicamente le pide al ministro, quien no es ingeniero y creo que no tiene ni siquiera un título profesional relacionado con el tema, que aclare y que pida una disculpa, porque verdaderamente, ¿cómo se atreve a decir que en Guatemala no hay, cuando lo que pasa es que no se les escucha en absoluto? Ese es el tema, ¿verdad, Aquiles? Pero, sí, pero ¿cómo hay diría otro usted tema. Hay un entonces tema. que debió de procederse para actuar correctamente? Sí, mire, cuando usted va al doctor con una hernia, el doctor no le tapa la boca para curarle la hernia. Pues. El doctor primero le hace sus diagnósticos, el MRI un ultrasonido, lo que fuera, mira qué está pasando, después le hace una operación, le abre el cuerpo, le cura la hernia y lo vuelve a cerrar y usted en unos meses está como nuevo. Pero aquí quisieron tapar un hoyo que se había ido el material. Porque eso, para abrirse un hoyo, el material se fue para algún lado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quieren ellos taparlo sin curar el problema? Y entonces el problema se complicó triple, porque dicen que echaron 1,100 metros cúbicos de lodocreto. Yo en realidad no sé qué será el lodocreto. Ahí le voy a explicar el término técnico de eso. Pero si son 200 camionadas de lodocreto que se desaparecieron, en algún lado tuvieron que salir. En algún río, en algún arroyo, en algún barranco. Ahí tienen que haber 200 camionadas. Para fabricar 200 camionadas de concreto, de mixto-lixto, la planta tiene que llenar los camiones, hacer un viaje y suponiendo que lleguen a Villanueva, solo el momento entre parquear el camión, que la bomba se ajuste, que empiecen a vaciar el camión, son 5 a 8 minutos en el mejor de los casos. Y son 40 a 45 minutos en lo que el camión vacía el concreto y la bomba lo bombea porque es una bomba lenta de alta presión. Total, y luego tienen que desacoplar el camión y tiene que venir el próximo camión. Eso significaría más o menos entre 50 minutos y 1 hora por cada camión. Si son 200 camiones, serían 7 días de trabajo sin parar, ni en la madrugada, ni en la tarde, ni en la mañana. Y ellos dicen que lo hicieron del jueves 16 al viernes 17 en 23 horas. Haga las cuentas, en 23 horas pudieron echar 20 camiones, no 200 camiones. Entonces,
¿A dónde? Eso es concreto. Pero si usted quiere hacer lodo concreto, ¿cómo lo fabrica? Tierra, agua y cemento. Muy bien. Para sacar 200 camionadas de tierra, ¿de dónde la sacaron? Que nos enseñen el hoyo que hicieron en algún lado para sacar los 200 camiones de tierra. Y para poder mezclar 200 camiones de tierra con cemento, necesitaban 300 pipas de agua. ¿De dónde salió el agua? Y después de todo eso, lo echaron en un hoyo y se desapareció. Ese material son 200 camionadas de tierra. En algún lado tienen que estar tiradas, que nos lleven a verlo. Porque simplemente eso no fue al centro de la tierra y no salió en China, ¿verdad? Uno escucha esto que usted nos está presentando tan claro, verdaderamente como que insulta al pueblo de Guatemala el hecho que nos quieran vender, mejor dicho, no solo quieran, sino que lo logren, porque como usted señala, ahí faltan 23 millones por algún lado. Ya prácticamente estamos llegando al final de esta pequeña entrevista, Aquiles, pero en 2 minutos, ¿cómo cree usted que debería la ciudadanía actuar ante semejante descaro? Mire, la ciudadanía debería actuar ante todos los descaros, no solo este. Este es solo la guinda del pastel. Pero vea el aeropuerto sin luz eléctrica durante una semana. Vea los puertos, no pueden descargar. Tienen que irse a Honduras a descargar. Vea las carreteras al altiplano, totalmente destruidas. La privatización de la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, totalmente destruida. Entonces, a mí lo que me preocupa es la filosofía de querer romperlo primero para privatizarlo segundo. Ya hoy en los periódicos y en las noticias están los señores del CACIF hablando de la nueva ley de contrataciones y de la ley de infraestructura para privatizar toda la infraestructura. Si la quieren privatizar, háganlo transparente. Estamos bien, pero no dejen que se rompa para repararla después y decir que porque lo privatizaron es mandado por Dios como que está bien. Muchísimas gracias, Aquiles, por haber estado con nosotros acá en Acción Positiva. Realmente esto me recuerda también las autopistas como Palín-Escuintla y ahora Escuintla-Puerto de San José, que primero dejaron que se hiciera pedazos para tener la excusa perfecta para dar una concesión leonina nuevamente. Es lamentable en realidad la ceguera de ciertas élites que verdaderamente no se dan cuenta que una ganancia económica no es suficiente para hundir a todo un país. Sí, están hundiéndonos a todos para después salir a flote ellos. Muchas gracias, Aquiles, por haber ustedes, estado con nosotros esta noche en Acción Positiva y muchas gracias por su aporte para nuestra audiencia. A sus órdenes. Nos vemos la próxima vez. Pues agradecemos al licenciado Aquiles Fayase el habernos acompañado esta noche, el haber dado datos y números tan concluyentes y tan lacerantes a la vez, porque verdaderamente revelan unas cifras que es imposible haberlas realizado. Una diferencia numérica en una inversión de prácticamente 23 millones de quetzales que no tienen una explicación. Y la única explicación es que están abusando verdaderamente de la paciencia del pueblo y que están verdaderamente abusando de esa nobleza de los guatemaltecos. No es posible seguir aceptando tanta corrupción, porque miren, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces nosotros como Acción Positiva, después de haber escuchado a nuestro invitado esta noche, de haber hecho una investigación sobre el tema, tenemos unas conclusiones que queremos compartir con ustedes. La primera conclusión es de que el saqueo organizado de la construcción de la obra pública debe terminar. Todos los días en diferentes medios, en diferentes formas y por largo tiempo venimos escuchando una danza millonaria de obras que se conceden por amistad, por nepotismo, por favoritismo, las más caras de las cotizaciones, es decir,
una verdadera piñata que se ha venido haciendo en la obra pública. También se utiliza con fines electorales, particularmente ahora que viene la campaña. Por lo tanto, el saqueo tiene que terminar. La Contraloría General de Cuentas debe investigar, para empezar, esos 23.5 millones de lodocreto diluidos en el agujero de Villanueva. Y usamos de nuevo el término lodocreto, porque como dice nuestro invitado Aquiles Fallase, pues a saber ni qué es exactamente. Claro que no es lo que se debe haber echado, ni nunca se debe haber echado ese material. Por otro lado, el Ministerio Público de oficio debe investigar el caso a fondo y deducir responsabilidades, porque es su función, es la función constitucional que tiene, es la función que los ciudadanos esperamos, porque no se puede seguir jugando con el patrimonio de Guatemala. Y finalmente, como lo indica ya la recomendación del Colegio de Ingenieros, de los ingenieros jubilados, los puestos de dirección y técnicos del Ministerio de Comunicaciones y todas las instituciones públicas deben ser ocupadas por personas debidamente calificadas y con experiencia profesional comprobada. Mientras nosotros no superemos esto, mientras la corrupción siga siendo ese cáncer que prácticamente está infiltrado hasta lo más profundo de nuestra sociedad corrupta, pues obviamente la sociedad honesta no mira luz. Y la sociedad honesta es muchísimo más grande que los corruptos que están saqueando al país. Gracias por haber estado esta noche con Acción Positiva. Nos vemos la próxima semana.